¿Qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Espero estén teniendo un buen día y llegando ya al final de este módulo 1, en esta cuarta cápsula vamos a continuar revisando y profundizando temas sobre los KPI y la construcción de dashboard, a tener en consideración ya para comenzar el segundo módulo, donde vamos a comenzar a utilizar la herramienta Power BI para construir nuestros propios dashboards y elegir nuestros propios KPI. Hemos visto, ¿cierto?, que la importancia de decidir qué comunicar, qué datos, qué métricas, qué gráficos elegir, qué KPI vamos a diseñar, es un tema no menor a la hora de presentar un dashboard eficiente que sea comprensible, legible y que finalmente nuestra audiencia, quienes van a revisar los datos en este panel, sientan que estamos haciendo un trabajo que realmente les aporta, que el dashboard les permite efectivamente analizar, comprender, mirar y tomar decisiones rápidas, que es lo más importante. Entonces, vamos a continuar con cómo construir un dashboard de KPI en esta segunda parte. Ya revisamos en la cápsula anterior cómo elegir los KPI adecuados, cómo entender a la audiencia, así que hoy vamos a retomar con la visualización de los KPI. ¿Qué tan visuales pueden ser o no un KPI? Vimos, ¿cierto?, al principio del módulo los reportes que eran mucho más matriciales, mucho más tabulares. Esto claramente no es visualizar, por mucho que un reporte tenga KPI, este es un reporte de KPI, pero un reporte amplio no es un dashboard. No permite tomar decisiones rápidas, hay que profundizar, y por más que tenga colores, por más que tenga indicadores, positivo o negativo, no es un dashboard. Aquí no estamos visualizando, aquí hay que profundizar, hay que leer, hay que tomarse un tiempo para comprender la información que está acá, y hay que leerla no solo en la vertical, sino en la horizontal, y comprender y analizar y mirar, por ejemplo, si un dato es comparable con otro, si me muestra alguna tendencia. Tengo que yo mentalmente, como usuario de este reporte, eh, hacerme la idea de qué es lo que me está mostrando. Que me muestre ventas de un año a otro y me indique un porcentaje, no me indica una tendencia, no me indica un crecimiento, decrecimiento mayor o menor en respecto de otro periodo. Entonces, es mucho más difícil comprender porque lleva al usuario a tener que hacer el trabajo mental de imaginarse la dimensión del dato que está leyendo, o del indicador o del KPI. Otras personas pueden pensar que tener una tabla de datos con colores, verde, amarillo y rojo, es visualizar. Tampoco es visualizar, tampoco es construir un dashboard. Esto no es un dashboard, y nuevamente es un reporte de otro tipo, pero sigue siendo reporte al final. Así que esto es lo que nosotros tenemos que evitar a la hora de construir dashboard. Ahora, ¿cómo podemos visualizar KPI para que efectivamente el dashboard tenga la apariencia de dashboard y sea rápido, de rápida lectura? Bueno, como acá vemos, tenemos varias alternativas de elección. Tenemos datos numéricos, tenemos gráficos de línea, tenemos gráficos de aro, tenemos gráficos tipo velocímetro, tenemos gráficos de barra. La visualización se comprende mucho mejor cuando se soporta sobre un gráfico, sobre un elemento visual que de inmediato, ya sea por los colores, por el tamaño, por el nivel de completación que este tiene, nos va a entregar rápidamente y va a hacer que nuestra mente no tenga que pensar sobre de qué tamaño es el número o métrica que estamos viendo, qué tan grande o qué tan bajo, qué tan alto, qué tan eh, bajo la meta está. Se hace mucho más comprensible. Esto es visualizar, es llevar datos claves a un visor con un elemento gráfico que me haga fácil su lectura, comprensión y, insisto, la rápida toma de decisiones. Algunas maneras de visualizar KPI, no necesariamente tienen que ser gráficos, también pueden ser cuadros de texto, texto y número, en donde destacamos el número actual, la métrica, y la comparamos de inmediato con el objetivo.
Fíjense que aquí no hay ninguna gráfica, pero alguien puede leer rápidamente esto y decir eh, a cuánto estamos del objetivo. Llevamos 163 días sin accidente, una métrica muy común en empresas donde se privilegia la seguridad laboral, donde hay operaciones de alto riesgo, entiéndase fábricas, procesos productivos complejos que hacen que el nivel de accidentabilidad sea más alto. Entonces, en ese tipo de organizaciones, de empresas, se busca, se premia, se motiva, se incentiva a que no ocurran accidentes por muchos días. Y cuando ocurre uno, el contador vuelve a cero. Entonces, aquí lo que estamos viendo es claramente un KPI que está pronto a alcanzarse. Sabemos que lo único que tiene que ocurrir es que pase otro día sin accidente y nos estamos acercando a la meta. Y por supuesto, ese objetivo de 180 días va a tener algún tipo de recompensa, de bonificación o de incentivo de alguna forma porque se consiguió y se incentivó a las personas a que durante todos los días cuidaran, se autocuidaran y no se accidentaran para conseguir que este KPI se logre obtener, se logre llegar a él. Y estamos a pocos días. Entonces, es un indicador que se lee rápido, se entiende fácilmente y no cuesta mucho saber cuánto está faltando para conseguir ese objetivo. Y un objetivo que probablemente, insisto, esté respaldado por un incentivo que puede ser económico, que puede ser días libres, de diferentes formas, pero lo, lo, lo motivador es que la gente sabe que cuando llegue y se cumpla el objetivo y llega el día 180, algo va a ocurrir que a ellos también les va a repercutir en su bienestar laboral. Otro tipo de gráfico, eh, que no es gráfico en realidad, es un KPI textual, es el de la derecha, el que dice días para el cierre del mes, para el cumplimiento de la meta. Y faltan 11 días, nos quedan 11 días y llevamos un 78% de meta cumplida. Si se dan cuenta, este indicador me está diciendo cuántos días nos faltan para llegar a la meta y me está diciendo en qué nivel vamos de la meta y además me está entregando un color. O sea, estoy comunicando varias cosas simplemente eligiendo los datos importantes. Los días que faltan, el porcentaje de meta cumplida, y sabemos que tenemos que llegar al 100% porque las metas se fijan con un objetivo de que terminado el periodo, el 100% esté cumplido o más, y sabemos que nos faltan 11 días para cumplir el delta que falta, que son los 22 días. Podríamos inclusive complementar este indicador, este gráfico, esta visualización, con otro texto abajo eh, que resuma y diga, nos falta un 22%, la resta de 100 menos la métrica del día. Pero acá lo relevante es el número y el color, ¿ya? El nivel de urgencia. Si tuviéramos 78%, pero faltan 2 días, ese 78 ya no va a ser amarillo, va a ser rojo. Nos quedan 2 días y estamos muy distantes de cumplir la meta. Entonces, el color también entrega un tipo de comunicación y nivel de urgencia asociado a lo que queremos que se consiga y que se logre por, el, por la organización. Así que aquí tenemos dos ejemplos de cuadros de texto en donde no estamos jugando ningún gráfico, pero estamos entregando un indicador clave de manera sencilla, altamente comprensible y, y que a todos se les va a ser fácil de leer, de interpretar y de comprender qué es lo que tiene qué es lo que le toca, cuál es su parte para que este indicador mejore. Otro de los gráficos y visuales más comunes que se utilizan son los porcentajes. El gráfico que más se utiliza en este caso es el circular, el gráfico de torta, en donde indicamos qué porcentaje de la torta ya se lleva cumplido y cuánto es lo que falta. Pero también hay otros tipos de gráficos que también nos permiten indicar porcentualidad, qué nivel y qué porcentaje de un progreso llevamos.
pueden ser las barras, pueden ser los anillos, pueden ser los arcos, pueden ser áreas proporcionales, cuadrículas, o inclusive si está relacionado con temas de recursos humanos o de personas. eh, el último gráfico que vemos ahí, que es la línea de iconos con personitas y qué porcentaje de esas personas está cumpliendo. Aquí podríamos decir el 36% de las personas ha conseguido la meta y la diferencia no. Entonces, 3,6 personas de cada 10 sí han conseguido su objetivo y el resto no, etcétera. Tenemos ahí el punto deslizante también, otra forma de visualizar un gráfico de porcentual. No hay solo hoy día una manera de leer, comprender gráficos que nos muestren progreso, que nos muestren porcentualidad. Tenemos muchas más alternativas hoy día y que son altamente comprensibles sobre cómo entregar un KPI que se lea rápidamente y que me entregue el nivel de avance o progreso que tenemos respecto de la meta a la cual estamos fijados, tenemos, o sea, definido llegar. Otro que se está utilizando mucho en la actualidad, tipo de gráfico de visualización, es el de los velocímetros. Básicamente porque el velocímetro me permite entregar un poquito más, es un poquito más completo, un poco más, el contenido de la gráfica es mucho más rico, ya que tenemos varios datos. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje que llevamos, 93% en el de la izquierda. Eh, pero la pregunta es, ¿93 bueno? ¿Es regular o es malo? Porque no hay que asumir que porque un porcentaje que se pretenda conseguirse a 100%, lo debemos dividir en tres partes iguales. Es decir, no significa que el 100% es el objetivo, el 66% es regular y el 33% bajo el 33% es malo. No, va a depender mucho de la industria, va a depender del histórico, porque si una empresa está acostumbrada a tener un nivel de venta y tiene un promedio, ese promedio es lo esperado, el amarillo. Y bajo el promedio ya es malo. ¿Y con qué tolerancia? ¿Un 10%, un 15% bajo el promedio es malo? Los datos históricos nos dicen que sí. Algo malo es cuando bajamos un 15% del promedio. Entonces, si el promedio es 75, y nosotros decimos, oye, un 15% abajo, entonces cuando bajamos de 60 ya rojo. Entre 60 y 75 es bueno, de 75 a 90 sigue siendo bueno y sobre 90 ya es espectacular. Y ahí tenemos umbrales que no necesariamente implican que el porcentaje se tenga que dividir equitativamente en un tercio cada uno. Y por eso que son tan demandados, son tan elegidos este tipo de gráficas, de visuales, el del velocímetro, porque además de estarme indicando el porcentaje, me indica en qué parte estoy dentro de ese objetivo. En la parte crítica, en la parte negativa, en la parte esperada, amarillo, y en la parte verde. Y además, fíjense, nos entrega otro dato no menor. Nos entrega, nos dice si en la parte amarilla estamos más cerca de conseguir el éxito, el verde, o estamos más cerca de fracasar o de llegar a una zona crítica. Porque no es lo mismo estar en el 93% más cercano a lo verde que estar en un 70% más cercano al rojo. Estamos en amarillo, en ambos casos vamos a estar en amarillo, vamos a estar en lo esperado, pero no es lo mismo estar en el tramo superior o en el tramo inferior de lo esperado. Entonces, ahí tenemos otro indicador que se lee fácilmente para alguien que quiere tomar una decisión. Oye, sí, pero estamos súper bien porque estamos cerca de conseguir la meta, cerca de números positivos. Sabemos que de 95 para arriba es aceptable y estamos a 2 de conseguirlo, pero resulta que si ese velocímetro estuviera marcando 75 y 70, ya pasamos a la crítica, entonces ahí también me entrega una alerta. Y además el velocímetro va acompañado de texto y número, que me va indicando también un dato complementario. Ese 93% equivale a 375.000 toneladas de producción. Entonces, en un solo campo visual tengo a lo menos 3 o 4 datos que me ayudan a tomar una decisión. Por el contrario, o distintamente
el gráfico de la derecha, también me indica un velocímetro, un indicador, y me está diciendo si estoy en zona gris o estoy en zona azul. El 16%, si se fijan, casi la mitad, si ese velocímetro estuviera justo al centro, indicando el centro, lo más probable es que estemos en el 20%. Entonces, el objetivo al otro extremo va a ser el 40%. Eh, el objetivo es que los ingresos aumenten un 40%, y eso es el velocímetro a full. El velocímetro en la mitad, 20%. Estamos bajo la mitad, 16%. Estamos saliendo recién de la zona gris. Entonces, nuevamente tengo un dato de avance-progreso, 16%, y tengo abajo el dato que lo equipara. Ese 16% equivale a 155 millones. Entonces tengo en una sola visual varios componentes que a un ejecutivo, a un director, a alguien que va a ser el usuario de esta información, le va a ayudar a contextualizar rápidamente dónde está parado, qué tiene que hacer, si está lejos, si está cerca. Inclusive podríamos poner complementarlo con el dato fecha. Ese velocímetro está en el 16%, en la mitad del mes, y necesitamos llegar al 40% a fin de mes. Y le haría hacer rápidamente una comparación. Porcentaje de ingreso versus porcentaje del mes o porcentaje del tiempo que queda para conseguir el KPI absolutamente. Entonces, ahí uno tiene una riqueza de información que en una sola visual y rápidamente me hace fijarme y decir, acá tengo que poner foco, en esto estamos bien, en esto estamos regular, acá tengo que apurar, tengo que corregir, tengo que enmendar. El velocímetro es muy grato por eso. Otro tipo de gráficos novedoso, digamos, que se han venido utilizando en el último tiempo, sobre todo en la presentación de KPI y en dashboard, son las gráficas de ballets. Ballets es bala. Si se dan cuenta, la barra verde, que es una barra horizontal, simula o da a entender que es una bala que partió en cero y se va dirigiendo hacia la derecha hasta donde está llegando. Por un lado, también me entrega información rica porque me dice el dato duro, la métrica, el verde, en el primer caso ya superó los 12.000, pero además tenía un horizonte que superar, que debe estar ahí más o menos en los 11.000 y fracción. Ya lo pasó, ya pasó la meta y puede seguir creciendo todavía. Pero abajo, el segundo, el precio, la bala partió y resulta que al momento de la foto no alcanzó a llegar a la meta. Le faltó energía. Se vendió 750, 780 probablemente, pero no llegamos a los 800 que era el objetivo. Y así, este tipo de gráfica es importante porque ayuda a comprender cuánto se ha conseguido en una métrica numérica, pero al mismo tiempo ayuda a compararla, permite compararla con la meta. La meta se establece muy bien ahí con el indicador en naranjo vertical. ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Y al momento de la foto algunos sí lo han pasado y otros no. Entonces, también ayuda porque es rápido de leer y decir, todos aquellos que están debajo del indicador en naranjo, que están bajo la meta, son en los que tenemos que poner fotos. Los otros ya están conseguidos, listos, ya no es tema. Nos enfocamos ahora solamente en aquellos que faltan por cumplir. Eso contribuye mucho en la gráfica de bullets. Hay otro modelo también de gráfica de bullets, que además de lo anterior, de tener la barra con el avance, se contrasta con una barra que indica los niveles de éxito o de fracaso. La barra puede ser muy grande, haber alcanzado la meta, pero en realidad es regular, como en el caso 2. La meta, se fijó una meta regular, no se fijó una meta satisfactoria, y estamos a punto de conseguirla. Y en el caso de la logística, la meta fue bien baja, se consiguió una meta no satisfactoria y se pasó, pero en realidad los niveles a los que debiéramos apuntar debieran ser regular o satisfactorios. Pero por algún motivo se definió que para este caso, para este periodo, la meta iba a ser una meta mediocre en logística. Pero ya se consiguió. Ya, ok. La definimos así por algún motivo, porque no contamos con los recursos, porque nos faltan algunos insumos, qué sé yo. Se fijó una meta mediocre, pero ya se consiguió. En el caso de la asistencia técnica, por ejemplo, se fijó una meta regular,
y no se ha conseguido. Y en el caso de la atención comercial se consiguió una meta satisfactoria y tampoco se ha conseguido. No así en la calidad del producto, en donde se fijó una meta satisfactoria y ya la pasamos. También tenemos aquí riqueza de información en una sola lectura y con la leyenda clara. Inclusive aquí está en gris, menos gris, más claro. Podría ser verde, amarillo y rojo, que son también los colores más utilizados en este tipo de, de indicadores o de alerta. eh, y saber si ya salimos de la zona roja, pasamos a la zona amarilla y estamos en la zona verde. Ayudan bastante también eso a leer rápidamente. Pero claro, cuando de repente hay mucho color, esta gráfica en tonos de grises también se lee fácilmente. Y bueno, luego de ver esas visualizaciones distintas de KPI, nos continúa a revisar cómo incluir alertas. Las alertas que nos ayuden a hacer más fácil aún la lectura del KPI. En este sentido también hay criterios que se sugieren para seleccionar la alerta en los KPI. El más utilizado, el más común, sobre el cual más se trabaja es la métrica versus el periodo anterior. Es decir, el número que tenemos ahora lo comparamos con el mismo número, ya sea del mes pasado, de la semana pasada, o del día anterior, o del año pasado. Lo comparamos con un dato que ya tenemos histórico, guardado. Acá tenemos ciertas alertas que nos están diciendo la facturación está en 745.000, pero está un 1% más bajo que mismo periodo anterior. ¿Cuál periodo? El que se defina, el mes pasado, o el año pasado, o el trimestre pasado, etcétera. Pero se compara peras con peras, igual con igual. Si este 745.000 corresponde a una venta mensual, se tiene que comparar, ya sea o con el mes pasado o con el mismo mes del año anterior. Si este 745.000 corresponde a una venta trimestral, se compara con el mismo trimestre o con el trimestre pasado, con el mismo trimestre del año anterior, etcétera. Así. Y acá rápidamente se lee. Los que están en verdecito apuntando hacia arriba, estamos mejor que el periodo con el cual estamos comparando. Y los dos que están con el triángulo hacia abajo, apuntando a la baja, en rojo, me dice claramente que estamos en ese porcentaje bajo el mismo periodo anterior. Entonces, esta alerta, que es muy utilizada y muy común, no es muy difícil de obtener porque lo único que hace es comparar nuestra métrica actual con el mismo dato de un periodo anterior y indicarnos si está bueno o malo. Así de sencillo. Otro criterio también puede ser el porcentaje de desviación del objetivo de una alerta. No es lo mismo llegar a la meta y pasarla en un 5% que llegar a la meta y pasarla en un 15%. Entonces, ¿qué tan desviados estamos del objetivo? La meta fue mal calculada, la pusimos muy baja, fue muy fácil llegar y conseguir ese 15% más, o al revés. La meta fue muy inalcanzable, fue mal calculada y no llegamos en un 15% abajo, porque no es lo mismo no llegar a la meta cuando te faltaba un 5% a no llegar a la meta cuando te faltaba un 15% o un 30%. Entonces, también esto nos entrega otra información de alerta. ¿Qué tan desviado estamos del objetivo, de la meta? Insisto, la diferencia entre estar un 5% arriba abajo o un 15% arriba abajo hace muy distinto mirar si esa meta fue bien planificada, fue bien establecida o no se consideraron todos los elementos a la hora de fijarla. Y este tipo de alerta me entrega ese detalle de información. ¿Qué tanto estamos desviados al objetivo, hacia arriba o hacia abajo? Otro criterio que se está utilizando mucho ahora es el de intervalo con semáforo. En este tipo de KPI, lo que se busca es no solo establecer si se cumplió o no se cumplió la meta, sino en qué nivel. En un nivel insatisfactorio, pobre, en un nivel satisfactorio o en un nivel bueno. Podríamos inclusive poner un cuarto espectacular, sorprendente, brillante, no sé, excepcional. Porque a veces, y solamente a veces, excepcionalmente, la meta se traspasa en un 50%.
lo más probable es que uno alcance la meta y la supere en un 10, en un 15, pero ya pasarlo en un 50 es una cuestión extraordinaria. Pasó en ese mes algo, algo hay que analizar y hay que revisar por qué fue tan bueno ese número en ese mes en particular. Se presentó una oportunidad que no siempre se presenta, etcétera. Hay algo ahí que te indica y te lleva a mirar por qué se logró ese nivel de excepcionalidad. Entonces, el semáforo te ayuda mucho en ese sentido a comprender si este KPI se está consiguiendo en un nivel bajo, medio, alto. Y se lee rápidamente. Basta con indicar dónde vamos, que la métrica se establezca ahí y ver en qué punto estamos. Bajo los 525, pobre. De 525 a 625 más o menos es satisfactorio, y sobre 625 va a ser bueno. Se dan cuenta que acá no hay una distribución equitativa de los niveles pobres, satisfactorio y bueno, no es un tercio, un tercio, un tercio, porque si consideramos bueno sobre los 650, significa que en 200, hasta los 200 sería pobre, hasta los 400 satisfactorio, y de los 600 para arriba bueno. No es proporcional. Eh, Regular, bueno o malo, va a depender mucho de la industria, de los objetivos, del historial, de los datos que tengamos previamente para poder saber y tener algo que comparar y decir, oye, nunca hemos vendido menos de, nunca hemos conseguido un número inferior a 500, entonces de 500 a 550 en realidad es la base, es el desde. Entonces eso es pobre. Y satisfactorio sobre 525, 575, y bueno es sobre los 625. Y así, el intervalo con semáforo nos da estas luces y nos indica y nos ayuda a comprender dónde estamos parados y en qué nivel. Y por último, uno novedoso que se está utilizando en los últimos años y que entrega otro nivel de información es el método de 4 umbrales, que es un poquito más elaborado y un poquito más complejo que el de semáforo, porque acá deja un espacio para la no acción. Es decir, vamos a fijar para este caso una meta de 600. Si yo me bajo un 5% a 600 o me paso un poquito sobre 600, no pasa nada, no hay acción. ¿Por qué? Porque anduve muy cerca con una desviación de un 5%, una tolerancia esperable en este negocio, en esta industria, de alcanzar o no alcanzar la meta. Si llegaste al 95%, ok, es esperable. Si pasaste un 5% en la meta, ok, es esperable. El problema es cuando pasamos ese 5%. Entonces, si estamos, eh, no alcanzamos la meta por sobre un 5%, tenemos que definir hasta dónde es malo y poner una coloración, una gradualidad. Pero si ya no la pasamos, no llegamos a la meta en un 15%, ya es crisis, porque nunca nos había pasado que estemos bajo la meta en 15%. ¿Basado en qué? Nuevamente en el historial, en datos anteriores, en comparativa. Si somos una empresa nueva, pues podemos compararnos con la industria. Podemos tomar KPI de la industria, recuerden que ya vimos eso, y tener ese punto de referencia. Oye, en la industria nunca se vende menos que esto, o en la industria nunca tiene niveles de atención inferiores a esto. Entonces, si nosotros estamos bajo eso, que es la industria, bajo el promedio industrial, ya es crisis, estamos súper mal. Y por el otro lado, también, pasaste la meta un 5%, esperado, no es ninguna maravilla. Pero si la pasaste un 6, un 7, un 8, un 9%, oye, estuvo bueno, ¿eh? Mira, pasamos, se consiguió la meta un poquito mejor de lo que esperábamos. Y nuevamente ocurre el otro hito. Oye, se superó la meta en un 15%, en un 17%. Oye, nunca nos había pasado. Es extraordinario, no es común. ¿Qué pasó este mes que conseguimos ese número tan bueno? Nos ganamos una licitación con el gobierno y con un ministerio que nos permitió generar ingresos y flujo excepcionales. Solo ese mes. Hay, hay casos, hay emblemáticos de ventas así en donde se tiene un historial, se tiene una conducta, un comportamiento, un nivel de venta más o menos parejo o estacional, pero de pronto un año, en un mes, hubo una situación extraordinaria, se dispararon las ventas, una cosa fuera de toda norma. ¿Qué pasó? Un evento extraordinario.
se consiguió una venta, una licitación o algo, a lo cual no estaba la empresa acostumbrada a recibir, y en este caso, ese dato se considera como fuera de norma. Entonces, pasó el cuarto umbral, el umbral de lo extraordinario. Entonces, este indicador es un poquito más complejo también de construir, pero lo bueno es que te permite también comprender mejor el número que te está entregando la métrica, con un nivel de profundidad mayor y de forma rápida, visualmente. Basta con que yo indique cuál es el número que se consiguió y voy a saber si estoy rojo, naranjo oscuro, naranjo claro, o estoy dentro del intervalo de no acción, o estoy verde claro, estoy verde oscuro. La lectura también es mucho mejor. Es más rico en ese sentido. Entonces, considerando todo esto que ya hemos visto, y como lo hemos hecho con las cápsulas anteriores, vamos a bajar esto al e-commerce. El e-commerce que por su naturaleza tiene indicadores propios y únicos que solamente son medibles a través de herramientas digitales como el sitio web, como las campañas de marketing digital, como las búsquedas o el efecto que tuvo una promoción o una campaña en video, etc. Son métricas que vamos a encontrar solamente en este escenario, en este ambiente, en este contexto, porque no se dan en otra industria y en otros espacios porque no cuentan con este nivel de digitalización o de elementos, de herramientas que entreguen este nivel de datos. Entonces, a diferencia de las cápsulas anteriores, vamos a llevarlo a un ejemplo práctico de cómo construir este dashboard en e-commerce, considerando elementos propios de esta industria. Vamos a poner un objetivo de construir un dashboard que lo que busque es incrementar la tasa de conversión en un 12%. Se entiende por conversión en comercio electrónico cuando ocurre una venta o cuando ocurre una acción que nosotros estamos persiguiendo que los usuarios consigan. Por ejemplo, descargar un documento. Eso se puede considerar una conversión. O que compre, también puede ser una conversión. O que se registre, también puede ser una conversión. Buscamos y hacemos acciones para que el usuario tenga una reacción y esa reacción sea la compra, la descarga o el registro en el sitio web. Y a eso se le llama conversión, se convirtió el objetivo. Entonces, el objetivo va a ser incrementar la tasa de conversión en un 12%. Estos son los KPIs que definimos estratégicos: la cantidad de visitas, el número de conversiones, tasa de conversión, costo de conversión, tasa de abandono del sitio web, es decir, cuánta gente ingresó y se fue rápidamente en menos de 5 segundos o en menos de 10 segundos al sitio web, y las campañas de email. Teniendo este objetivo claro y teniendo definido los KPI, recuerden que no son todos los indicadores, sino aquellos que solo son clave, el KPI, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un layout, vamos a hacer un borrador en lápiz y papel o en un PowerPoint o donde quieran ustedes, en una tablet si son digitales. Ustedes van a presentar una especie de borrador de layout, de croquis, de cómo debiera ser nuestro dashboard y qué métricas y qué KPI debiera incluir. Entonces, en la parte superior, se propone establecer y dejar las métricas más relevantes. El número de visitantes, el número de conversiones, el costo de conversión, la tasa de conversión, la tasa de abandono. Luego, más abajo, las tendencias. Aquí ya podemos tener gráficos más del tipo lineal, gráficos que muestren tendencia, si vas hacia arriba, si va hacia abajo. Los resultados, visitantes, conversiones, costo de conversión, etcétera. Como son métricas numéricas, se va a sugerir gráficos de barra. Y finalmente abajo en las campañas de emailing y en la inversión en ads, en publicidad digital, podríamos tener gráficos de barra o podríamos tener una pequeña tabla, un pequeño resumen de datos con algún tipo de alerta, por ejemplo. Entonces, ya teniendo definido este layout y este borrador, pasamos a construir nuestro dashboard con lo que aprendimos hasta ahora. Y quedaría más o menos así. Si se dan cuenta, en la parte superior solamente tenemos texto y número, no hay nada de gráfico, pero después lo complementamos con gráfico. Y, ojo,
hacemos una asociación de colores. Mientras que los visitantes arriba, el número duro se está mostrando en un KPI de texto, abajo de ese está también el resumen de las tendencias y las líneas con los mismos colores. Entonces así me permite asociar que el gráfico azul corresponde al KPI azul de arriba, al gráfico amarillo al KPI que está arriba, el naranjo, el celeste. Hay una asociación de inmediato y al lado derecho también. Tenemos los gráficos de barra también asociados por colores a la métrica. Entonces, para alguien que ni siquiera sabe de lo que se le va a presentar cuando se presenta este dashboard, hace una asociación rápida. Ah, azul, 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 eh, texto azul, gráfico de línea azul, gráfico de barra azul, listo. Ese es todo, son diferentes formas de medir o de mirar ese dato, esa métrica. Lo mismo con el celeste, con el verde, con el amarillo, con el naranjo. Y luego abajo lo complemento con una pequeña tabla que tiene además alertas, y establezco si esa alerta está crítica con un punto rojo completo o está medianamente preocupante con un punto, con un círculo rojo. Y al costado derecho muestro numéricamente y en barra la inversión en publicidad. La inversión actual versus la meta de inversión. Entonces, se hace de fácil lectura y lo más importante, lo que hemos visto durante todo este módulo, se hace rápido para la toma de decisiones. Ya de una sola pasada miro todos aquellos KPIs que están bajo la meta y me genera una alerta de inmediato y todos aquellos en los cuales conseguí la meta en el gráfico de barra. Por otro lado, también tengo arriba alertas que me están diciendo si vamos más o menos a igual periodo del año pasado. Eh, lo- los rojos, y fíjense, hay un rojo hacia arriba y un rojo hacia abajo, pero ambos son rojos. ¿Por qué? Porque la forma como mido ese KPI me entrega información distinta. Mientras que las conversiones están un 1,3% más abajo, y es algo que me preocupa porque quiero tener más conversiones, al lado el costo de conversión está un 3% sobre lo que yo tenía presupuestado, o sobre el mismo periodo de igual del año anterior. Entonces, también pensar que no porque sea apunta hacia arriba, siempre va a ser positivo y que por defecto si apunta hacia abajo va a ser negativo, porque va a depender cómo o qué esté mirando. Los costos no quiero que me suban, entonces que me aumenten los costos es algo preocupante, es rojo, pero que me aumenten las ventas es algo verde. Y al revés, si me disminuyen los costos es verde y si me disminuyen las ventas es rojo. Entonces, hay una doble lectura de el indicador hacia dónde está apuntando, si vamos hacia arriba o hacia abajo, sobre mismo periodo anterior, y si eso es bueno o malo, porque va a depender de lo que estemos analizando en ese KPI. Y aquí ya podemos tener una primera approach de cómo construir un KPI con todo lo que hemos, y un dashboard de KPI, perdón, con todo lo que hemos visto hasta ahora, con los criterios que se sugieren, y ahora ya comenzamos luego con la segunda unidad trabajando en Power BI para extraer los datos, construir primero los KPI, definir nuestros objetivos. Si se dan cuenta, hay todo un trabajo previo que hacer antes de preparar la información, tomar las fuentes de datos y luego comenzar a construir nuestro dashboard para que sea un dashboard que aporte, un dashboard que entregue información, que lo haga visualmente, que lo haga rápido y que permita una buena toma de decisiones para quienes van a usar esta información. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado y ya nos estamos viendo en el próximo módulo. Que tengan buen día.